Buenas tardes a todos los presentes. Es un gusto darles la bienvenida a este espacio académico, donde la curiosidad se transforma en conocimiento y la medicina en ciencia. Hoy continuamos con nuestro tercer día de ponencias aquí en DigiTools, una iniciativa diseñada para guiar estudiantes y futuros profesionales de la salud en sus primeros pasos dentro del mundo de la investigación. El día de hoy contamos con un gran invitado, el doctor Yamil Cedillo Balcazar, quien cuenta a su haber ser médico general con un enfoque en medicina basada en evidencia, ser autor de más de 20 publicaciones científicas en revistas indexadas, revisor académico para la Revista Panamericana de Salud Pública OMS o PS, además de revistas Scopus Q1 y experiencia en docencia superior, redacción científica y análisis metodológico, al quien le damos una grata bienvenida y el día de hoy continuará con el tema búsqueda avanzada en bases de datos biomédicos. Doctor, puede continuar, por favor. No sé si tal vez está con nosotros. Hola, hola. Me parece que tiene tal vez problemas con la conexión. ¿Que se escucha entrecortado o no? No. Se ha escuchado un poco entrecopado. Hola. Sí, doc, sí le escucho mejor, doc. Ya. Ok, entonces ahorita voy a compartir las diapositivas. Y a ver, ya en mi diapositivas. Sí, doc. Dale. Entonces ahorita ya estoy conectado en una nueva red y ya no va a haber el inconveniente de nativos. Y nada, muchas gracias Mateo por la presentación. Muchas gracias a Asociación Cuenca por la invitación también. Y nada, el día de hoy vamos a ver un tema y bastante importante para todo médico. Yo siempre digo que tal vez de 10 estudiantes de medicina o de 10 médicos, los 10 no están obligados a publicar artículos.
pero lo que sí es un deber de todos los médicos es al menos saber buscar información y también saber elegir la mejor. ¿Ok? Pues es lo que vamos a tratar ahora. Mi nombre es Yamil Cedillo Valenzuela, soy de Loja, Ecuador, y pueden dejar sus preguntas por el chat. Y igual vamos a tener un breve descanso después de la parte teórica para después pasar a la parte práctica. Así que espero que tengan esas sus preguntas. Y nada, vamos a ir. Entonces, cuando hablamos de búsqueda de información, previo a ello tenemos que hablar sobre medicina basada en evidencia. La medicina basada en evidencia empezó hace unos 30 o 40 años por los pioneros de Cochrane. Entonces, ellos lo que buscaron es tener resultados o respuestas más contundentes en el área de medicina para ser más precisos con nuestros pacientes. Entonces, esos son los 6 pasos de la medicina basada en evidencia. Y miren que el tercer paso corresponde al tema de hoy, que es uno de los más importantes, que es buscar información. Entonces, nosotros en la práctica, seamos estudiantes, seamos médicos, eh, nosotros siempre vamos a estar en contacto con el paciente y vamos a identificar un montón de problemas. Ok. Entonces, cuando nos ocurra eso, por ejemplo, el día de mañana fuimos e identificamos un problema en nuestra práctica, que ya vamos a ver como algunos ejemplos. Lo segundo paso para poder basar nuestra práctica en evidencia es poder saber realizar una pregunta de investigación, para lo cual podemos ocupar de 5 a 10 ítems que lo vamos a ver a continuación. Posteriormente, hacer la búsqueda bibliográfica, que es en lo que principalmente vamos a practicar el día de hoy, y posteriormente hacer una evaluación crítica para elegir la mejor evidencia, ¿ok? Porque cada día se publican miles de artículos y no puedo estar leyendo todo, tengo que elegir lo mejor para poder poner la mejor calidad para mi paciente. Y después implementarlo, o sea, poner en práctica eso que acabo de encontrar y evaluar los resultados, ver qué tal me fue con esa evidencia que encontré. Ahora, vamos a poner un ejemplo. Entonces, el día de mañana, o vamos a asumir que el día de ayer, estuve como un estudiante de medicina, tuve clases de cirugía teórica, y en cirugía teórica mi docente me dijo que la mejor escala para diagnosticar apendicitis era la escala de Alvarado. Sin embargo, en la tarde también fui a mi práctica de cirugía, pero mi otro docente, mi docente de cirugía práctica, en cambio me dijo que la mejor escala diagnóstica para diagnosticar apendicitis es la de la IR, o también llamada respuesta inflamatoria de apendicitis. Entonces, es algo típico que nos pasa a nosotros, inclusive al leer libros o algo por el estilo, que un libro me dice una cosa y otro libro me dice otra cosa, o un docente me dice otra cosa y otro docente me dice otra cosa. Entonces, como que yo me digo, ¿a quién le hago caso? Entonces, ahí es donde podemos ocupar la medicina basada en evidencia o la búsqueda de información. Entonces, vamos a poner este ejemplo. Mi docente Alvarado, el docente me dijo que lo mejor era la del aire. Vamos a ver cuál nos va a ir. O actualizarme, pero serían 10 acrónimos si quiero llegar a redactar un artículo científico, ¿ya? Nosotros vamos a enfocar aquella que está pintada de roja, porque ahorita más que todo lo que quiero como que enfocar es en lo más básico, que es saber buscar información para actualizarme, ¿ok? Entonces, este acrónimo es el famoso PICOS, ¿listo? Entonces, eso quiere decir que cada una de esas letras representa una palabra. Por ejemplo, la P de pacientes. Vamos a tratar sobre el mismo tema del paciente de apendicitis. Entonces, yo quiero enfocar a pacientes adultos. ¿Ya? Es muy importante delimitar eso porque también existen escalas diagnósticas para apendicitis en embarazadas, en niños, que ya es diferente. O sea, una tiene mejor rendimiento que otra. Pero en adultos, la disyuntiva es cuál es mejor, la de Alvarado o la IR. Ahora, la intervención va a ser comparar la escala de Alvarado y comparar esta con otra escala que es la escala de la IR o respuesta inflamatoria en apendicitis. Y los resultados que espero obtener son el rendimiento diagnóstico. Ahora, la T del pico no siempre se aplica, de hecho más se le aplica cuando son ensayos clínicos, pero no está de más dejarla de lado. Yo más que todo la coloqué, muchas veces no se la ocupa, como les comento, pero más que todo les compartí para que puedan tener toda la información a su disposición. Entonces, yo con tener el pico es más que suficiente para buscar información, para actualizar, o sea, para aprender o para resolver una pregunta que yo tengo y querer resolver eso con información que ya consta en la red. O sea, no voy a elaborar un nuevo artículo científico, no voy a descubrir nada nuevo, sino simplemente a buscar información que ya existe. Ahora, si es que lo que quieren es ir y redactar un artículo científico, a más de estos 5 letras del pico, tienen que sumarle 5 más que son las del Finder.
Es decir, si ustedes quieren hacer un artículo sobre ese tema, tienen que ver si es que es factible de hacerlo, es decir, si tienen los recursos económicos, si tienen la cantidad de participantes mínima, si es que van a hacer un estudio de base secundaria, saber si es que existen estudios primarios para poder hacer esa revisión sistemática. Y la idea interesante, es decir, que sea llamativo, principalmente para la comunidad médica, es decir, para profesionales y estudiantes de medicina. Ahora, tiene que ser también novedoso. Novedoso, acuérdense de la N de nuevo. Es decir, algo que ya no exista. Porque si, por ejemplo, ya existe una revisión sistemática sobre que me diga cuál es mejor entre la escala de Alvarado y la escala de la IR, pues ya no tiene sentido volver a hacer. A no ser que ya han pasado 10 años desde la última revisión sistemática y ahora empieza una actualización. O también algo que ocurre frecuentemente es que, por ejemplo, quiero hacer este tema de investigación, pero ya está hecho en Quito, pero no está hecho en Cuenca. Entonces lo voy a hacer en Cuenca porque ya existe algo, pero está hecho con población de Quito y puede variar con Cuenca, tal vez, no sé, por la altura, por los métodos diagnósticos que ocupan, por las técnicas de laboratorio que se utilizan, etc. ¿Listo? Y la E de ético. Entonces acá, si es que va a ser un estudio primario, muy importante la aprobación de un SAGE, si va a ser también contar con el consentimiento informado, con la declaración de Helsinki, etcétera, pero si va a ser un estudio de base secundaria es un poco más fácil, por así decirlo. Ahora, R de relevante quiere decir que forme parte o que exista algún anuncio de que realmente lo que yo voy a investigar sea de relevancia para toda la comunidad científica. Por ejemplo, acá en Ecuador lo que tenemos es las prioridades nacionales en investigación que se publicaron en el 2017 y consta cuáles son las prioridades, cuáles son en lo que más quiere el Ecuador hacer investigación. Entonces, en ese documento que se lanzó, como les comenté, en el 2017, consta que eran las enfermedades gastrointestinales y con énfasis en enfermedades infecciosas. Entonces, por ejemplo, el tema de rotavirus es una prioridad acá en Ecuador hacer investigación. Y bueno, actualmente ya se está actualizando. De hecho desde el año pasado ya han solicitado como que los mismos investigadores registrados en la CENESID podamos determinar cuáles serían las prioridades en investigación actuales para ya poder actualizar ese documento que ya han pasado aproximadamente 9 años. Entonces ya lo van actualizando nuevamente y posiblemente haya variedad en esas prioridades en investigación. Ahora, recuerden, el pico solamente cuando vamos a responder algo en base a la información que ya existe. Entonces, ya tengo las bases, las cinco partes del acrónimo PICO. Entonces, con eso puedo formular mi pregunta de investigación que se encuentra en la parte baja de la diapositiva, que dice, ¿qué escala diagnostica mejor las apendicitis agudas en adultos? ¿La IR o la escala de Alvarado? Eso es lo que quiero saber. Entonces ahí voy a hacer búsqueda de información. Bueno, la búsqueda de información existe diferentes fuentes. Podemos hacerlas en bibliotecas, como se lo hacía antes, cuando todo era impreso. De hecho, antes las revistas científicas no es que vienen digitales, sino que se les imprimía, había que comprar la revista, tenía altos valores, etcétera. Eh, y también podemos también responder a esas preguntas a través de información que podamos obtener a través de congresos, cursos, jornadas, capacitaciones, etcétera. Que de hecho a veces artículos que están antes de que se publiquen esos artículos en una revista, ya los presentan a los resultados preliminares en un congreso. Cuando son congresos así de impacto, así de élite, esa es la idea. Y que el ponente pueda presentar sus propios resultados de investigación a los participantes. Y lo más actual o lo que vamos a manejar, lo que estamos cerca de nuestras manos, es las fuentes digitales y en ellas entran las bases de datos, que es el tema de esta ponencia. Entonces, miren, esta diapositiva es súper interesante en comprender, realmente en medicina, y es que, miren, cada una de estas bolitas más chiquitas son artículos. Aproximadamente se publican 3,4 millones de artículos al año en el mundo en ciencias de la salud. Entonces, estas a su vez forman parte de revistas. Solamente existen aproximadamente 38,000 revistas en ciencias de la salud. Y, o sea, sería muy tedioso o sería muy complicado tener el tiempo suficiente de buscar en todas las revistas información para poder responder una pregunta. Por ejemplo, buscar entre 18,000 revistas esta pregunta de investigación que tengo de cuál escala diagnóstica es mejor. Ello existieron las bases de datos a las cuales están indexadas las revistas para que sea más fácil dicha búsqueda y que es lo que vamos a aprender a hacer ahora, fórmulas de búsqueda de información para poder ser más ágiles al momento de encontrar respuestas a mis preguntas. Y a su vez actualmente ya manejamos IAs que también vamos
a ver un poco de ese tema para que sus búsquedas sean más tempranas. Miren que cada día en el mundo se publican aproximadamente 9.000 artículos en ciencias de la salud. Eso quiere decir que aproximadamente tengo que leerme un artículo en 9 segundos durante todo el día, las 24 horas, o sea, sin comer, sin hacer mis necesidades, para poder estar leyendo todos los artículos en ciencias de la salud, lo cual es demasiado complicado, demasiado difícil, por lo que lo ideal no es leer más, sino saber elegir mejor qué es lo que quiero buscar información, qué es lo que quiero encontrar. Ahora, nosotros posiblemente hayamos visto un montón de plataformas y esa es una de las primeras cuestiones que tenemos que tener claro. Y aquí vamos a entender algo importante y es de que mm, es verdad, o sea, existen bases de datos. Dichas bases de datos serían Web Science, serían Scopus, Latindex, que son bastante conocidas. Sin embargo, por ejemplo, PubMed no es que sea una base de datos, sino que PubMed es en realidad un buscador. Es el buscador de Medline. Es decir, yo puedo buscar información en Medline a través del buscador que sería PubMed, que sería lo ideal. Y también puedo buscar información a través de la BVS. Y a su vez, estas bases de datos se alimentan en ocasiones artículos que provienen de ese cielo, de Springer, de Servier, etcétera. ¿Ya? Ahora, voy a intentar explicar esto para llegar a un punto final, que es lo que más quiero que se lleven a casa. Ahora, ¿qué sucede? Entonces, cuando ya vimos nosotros en la diapositiva anterior, nosotros publicábamos un artículo, ese artículo formaba parte de una revista y esa revista se indexaba en una base de datos. Entonces, muchas veces ocurre que dicho artículo ya consta o ya se encuentra en una base de datos, en una biblioteca, en un portal. O sea, no solamente quiere decir que forma parte de Scopus, sino que el mismo artículo puede estar tanto en Scopus como en Pago. El mismo artículo puede estar en Latindex, en BVS y en SCIEL. El mismo artículo puede estar en Web of Science, en Springer y Elsevier. Entonces, ese mismo artículo puede estar en diferentes fuentes y es como que yo ponerme a buscar en cada una de las bases de datos, en cada portal, en cada buscador, en cada biblioteca, en cada editorial, sería redundar. Porque, o sea, en ciencias de la salud existen aproximadamente 200 a 300 bases de datos. De ellas, las más importantes son de 10 a 20. Y de esas 10 a 20 son tres las más importantes o que yo recomendaría que en medicina se use, que se les dé prioridad. Y de hecho no lo digo yo, de hecho lo dice Cochrane, que son, por así decirlo, las mejores bases de datos en salud, que serían Scopus, Web of Science y PAL. ¿Listo? Entonces, esos tres nombres siempre tienen que recordarlos sí o sí como fuentes de búsqueda de información. ¿Ya? No todo, por ejemplo, no todas son bases de datos, como ya estamos viendo en esta diapositiva, sino son fuentes de información. Entonces, ¿cuáles son las mejores? Scopus, Web of Science y PAL. Ahora, en ciencias de la salud, la mejor es PAL, ¿ok? Sin embargo, a veces se dice que Scopus es mejor o Web of Science es mejor, y es relativamente cierto, pero eso depende de qué rama del conocimiento perteneces tú. Ahora, Scopus es interdisciplinario, es decir, que personas de ciencias físicas, de ciencias matemáticas, de ciencias exactas publican en Scopus. En Web of Science van a publicar personas que hagan estudios experimentales en animales, en laboratorios, etcétera. Entonces, para ellos resulta mejor Web of Science, por ejemplo, para aquellos de bioquímica y de ciencias exactas. Para Scopus, o sea, va a ser lo mejor aquellos que pertenecen a áreas de conocimiento como ingenierías, tecnologías, etcétera. Pero nosotros que somos médicos debemos priorizar PANE porque son más clínicas, o sea, son más en contacto con el paciente, que es lo que nosotros buscamos en realidad, que es por lo que hacemos investigación. Entonces, por eso es que lo subrayé de rojo PubMed. O sea, en vez de buscar en 200 o 300 fuentes, si yo podría elegir solo una, sería PubMed, porque está en el top 3, establecido por Cochrane como una de las mejores, y es la que se especializa en ciencias de la salud. Sin embargo, las universidades a veces usan a Scopus o Web of Science para establecer la calidad de los artículos, porque las universidades no tienen solamente la carrera de medicina, tienen 20, 30 carreras de diferentes áreas del conocimiento. Es quienes establecen generalmente ¿ya? Son Scopus y Web of Science. Por ejemplo, una universidad, si tú publicas un artículo en Web of Science, estás en lo más top. Eh, hay algunas universidades, no sé si ocurre acá en Ecuador, pero bueno, hay algunas universidades en los países que cuando tú publicas un artículo en Web of Science, por ejemplo, te dan una bonificación de $1,000.
pero si tú publicas en unos Scopus Q1 te dan $800, si es Scopus Q2 te dan $600, si es Scopus Q3 $400, si es Scopus Q4 $200. ¿Okay? Entonces ellos establecen ese nivel de calidad para saber qué universidad es la que tiene mejores publicaciones científicas a nivel mundial, también para establecer tus bonificaciones en algunas universidades por cómo tú publiques. Pero cuando nosotros queremos investigar o obtener información para poner en práctica con nuestro paciente, debemos priorizar PubMed. ¿Listo? Ahora, si yo busco en PubMed, como les comentaba, o sea, es probable que ese mismo artículo ya se encuentre en BVS, en Scopus, en ese cielo. Entonces, para no redundar, no buscar en diferentes fuentes, y como yo solamente quiero responder una pregunta concreta de mi investigación, pues PubMed sería más que suficiente. De hecho, BVS fue una iniciativa que se creó para que la investigación generada en América Latina, que también estaba indexada, como para promover que haya más información generada en América Latina, pero que sea de calidad. Lo mismo con ese cielo, lo mismo con Latindex, pero a la final, o sea, es como VVS es como una ramita de Medline, o sea, es como un mini conjunto del conjunto grande de Medline. ¿Ok? Entonces, eh, ya sube. Bueno, pues la primera palabra clave o lo principal en esta diapositiva, que es una de las más importantes, es priorizar la información de para nosotros que queremos aplicar a nuestro paciente. Y por otro lado tenemos la literatura gris. En literatura gris es la que no deberíamos ocupar. ¿Por qué? Porque la literatura gris es aquella que no está indexada a ninguna de estas bases de datos, a ninguna de esas 200 o 300 posibilidades. Y el ejemplo más claro o más típico es las tesis, porque las tesis no están indexadas, las tesis reposan en un repositorio de las universidades, que es un requisito para poder graduarse. Entonces puede ser la mejor tesis del mundo, pero si no está indexada en una revista, pues es literatura gris, que por así decirlo es de mala calidad, se puede decir, porque no tiene control, no tiene revisión por pares, entonces no sabemos qué tan buena es su calidad. Cumple con los criterios académicos, o sea, una tesis lo que busca es saber si tú captaste toda la información en tu pregrado o en tu posgrado o durante tus años de estudio, pero no quiere decir que mira la calidad con la que hiciste tu artículo o tu investigación. Ahora, a nivel de IA, existen muchas fuentes que son bastante buenas. Y yo he ocupado todas estas, de hecho algunas más. Eh, mm, Honestamente, si uno, por ejemplo, antes lo que hacía para buscar información tardaba para hacer una revisión sistemática, una búsqueda de información podía tomar hasta 2 semanas en las diferentes bases de datos, pero actualmente con la guía podemos hacer todo eso en cuestión de horas o inclusive en cuestión de minutos. De todas estas que hay, con las que he tenido experiencia, yo la que más recomiendo es Open Evidence. ¿Por qué? Las otras, las que no están marcadas de rojo, sí te ayudan a buscar información, te ayudan a buscar artículos, pero a veces es literatura gris. O sea, a veces te meten tesis en los artículos o información que tú quieras encontrar. Y como ya vimos, no se considera de calidad porque no tiene revisión de pares. Otra cuestión es de que recuerden que nosotros establecíamos calidad según el cuartil de Scopus. Entonces, ese te pone casi cualquier cuartil. O sea, puede ser Q4, Q3, Q2. Y nosotros para poner en práctica la información que obtenemos en nuestro paciente, lo ideal es que nos metemos solamente en Scopus Q1, máximo Q2. Ya si es Q3, deberíamos dudar de si lo vamos a poner o no en práctica. ¿Ok? Entonces, el problema, o sea, estas de aquí te lanzan muchas Q2, Q3, Q4, literatura gris, entonces no me va a servir mucho. Y en cambio, Open Evidence, en primer lugar, la mayoría de información que saca está indexada, adivinen a qué base de datos, a PubMed, que como ya vimos es una de las mejores. Entonces, aparte, claro que está indexada a la FDA cuando buscamos información de fármacos y todo. Entonces es la mejor opción. Y yo sé que es la más conocida, seguramente ya muchos de ustedes, si no es todos, ya la han de estar manejando, pero la cuestión es también cómo saber utilizarla, que también vamos a hacer una práctica por ahí. Entonces, de todas las sillas que existen, estas me parecen muy buenas opciones, pero la que yo más les recomendaría es Open Evidence para preguntas concretas. Y bueno, después también vamos a hacer lo que es la valoración crítica de la evidencia encontrada. Entonces, hay algo importante que tenemos que comprender aquí. Una cosa es la información científica y otra cosa es la información académica. Nosotros cuando estamos en pregrado, es normal que nos enseñen morfología, morfofuncional, es decir, anatomía, histología, embriología, etcétera, y está muy bien. Nos enseñan con libros, o sea, está excelente, porque tiene un objetivo académico los libros. No es que un libro sea mejor que un artículo. No, o sea, la cosa es de que
cada una tiene su objetivo. Un artículo te quiere responder algo concreto y en cambio un libro lo que busca es enseñar, o sea, alguien que no sabe sobre el tema nada aún, pueda leerlo y pueda comprenderlo. Ese es el objetivo de lo académico. Entonces nosotros ahora lo que vamos a hacer es más enfocarnos a lo científico, aquello que responde a preguntas concretas. Por ejemplo, si yo quiero saber sobre la histología de la piel, lo que más me conviene es lo académico, es decir, un libro. Puede ser el libro de Génesis o los diferentes libros de histología que hay, que estaría muy bien. Pero si yo quiero responderme algo concreto de la histología, eh, entonces ahí sí tengo que irme por algo científico, es decir, un artículo como tal. Le voy a poner un ejemplo. Nosotros, si es que leemos el libro de Harrison, posiblemente nos diga, tenemos que dar tenemos que dar estatinas en los pacientes con muy alto riesgo metabólico, muy alto riesgo cardiovascular. Entonces, es lo que nos dice el libro. Pero lo científico, por ejemplo, nos dice, ¿qué estatina es mejor para darle a un paciente adulto mayor? ¿La atorvastatina o la simvastatina? Entonces eso es lo que me responde lo científico, es más concreto. Lo mismo, por ejemplo, me dice un libro sobre la hipertensión que tengo que darle como un IECA o un ARA2 a mi paciente. Entonces, eso es lo académico, lo aprendí en el libro y ya está muy bien, pero ahora tengo que saber qué es preferible. ¿Priorizo primero el losartán o priorizo primero el enalapril? Entonces, los científicos me responden eso. Y pasa en la vida real, por ejemplo, en algo que sabemos también es que los adultos mayores con alto riesgo cardiometabólico o posteriores a un infarto tenemos que darles un antiagregante. Entonces, en mayores de 65 años, le vamos a dar un antiagregante. Vamos a elegir entre clopidogrel o la aspirina o ácido salicílico, que es el nombre genérico. Pues, ¿cuál de los dos le vamos a dar? Porque ambos le pueden provocar riesgo de sangrado gastrointestinal. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? Entonces, los científicos, que de hecho existe un ensayo que responde a esa pregunta, que el clopidogrel es más seguro porque genera menos sangrado digestivo en el adulto mayor. Entonces, por ejemplo, el científico me respondió más práctico, por así decirlo, para poder aplicar en mi paciente. Y la otra pregunta, bueno, la otra aclaración que se debe hacer es de que mm, existe artículos y existe estudio, no es lo mismo. O sea, cuando yo digo un artículo o un estudio es diferente. ¿Por qué? Porque un artículo está formado por las cuatro piezas, por el acrónimo IMRD, que cada letra significa la I de introducción, la M de metodología, la R de resultados y la de discusión. Pero cuando hablamos de estudio, habla del diseño, de la metodología que se ocupó. Es decir, se trata de un estudio primario, se trata de un estudio secundario, se trata de un estudio transversal, de un longitudinal, etc. ¿Ok? Entonces no es lo mismo. O sea, cuando nosotros buscamos información, estamos buscando artículos. Y dentro de ese artículo está el estudio o la metodología. Esto, o sea, además que todo es para diferenciar esos términos que después les va a servir bastante saber reconocer. Entonces vamos a desglosar un poquito más ese tema de estudios, de cómo se clasifican. Y miren que tan solo el 20% de los estudios son de tipo experimental en medicina, porque nosotros más lo que queremos es saber cómo influye o qué resultados obtengo clínicamente en mi paciente. Entonces, nosotros casi lo experimental no hacemos mucho, más nos interesa o nos llama la atención lo observacional, o sea, interactuar con las personas, interactuar con los pacientes. Entonces, el 80% es de tipo observacional. Y a su vez, esa se puede clasificar de dos maneras. El observacional pueden ser estudios primarios y secundarios. ¿Qué quiere decir primarios? Que yo por primera vez voy a obtener esos datos. O sea, yo por primera vez voy a aplicar una encuesta, yo por primera vez voy a entrevistar a los pacientes. Es decir, que estoy creando una data, no existía una data previa. Y los estudios observacionales de tipo secundario son las revisiones sistemáticas con o sin metaanálisis, que lo que permiten es de que de artículos originales previos o de bases de datos previas, yo puedo tenerla y es como que la base de datos ya está tenida por otras personas. Ahora, un artículo original tiene la estructura IMRD. Es decir, esos investigadores ellos mismos se ocuparon de obtener desde sus encuestas. Ellos hicieron un artículo y en cambio en el estudio secundario yo voy a hacer una revisión sistemática. Entonces, como investigador, lo que yo voy a hacer no va a ser ir a recolectar ya las encuestas porque ya están tomadas por otros trabajos publicados previamente.
Entonces yo lo que voy a hacer únicamente es buscar artículos sobre ese tema de estudio que estoy elaborando para obtener las datas y llegar a hacer mis propios resultados más contundentes. ¿Por qué? Puede ser que se hizo una revisión sistemática sobre el síndrome metabólico, por ejemplo, y el síndrome metabólico a diferentes niveles de altitud. Entonces, ya existen artículos originales sobre eso. El problema es de que existe un artículo en Ecuador, existe otro artículo en Perú, existe otro artículo en Bolivia, y yo quiero tener un resultado más contundente, o sea, más preciso, porque puede que el de Ecuador me diga el riesgo cardiometabólico es mayor a mayor altitud. En cambio, el de Bolivia me dice lo contrario. El riesgo cardiometabólico es menor a mayor nivel de altitud. Y el de Perú me dice, no fue estadísticamente significativo el resultado que obtuve en, en, en mi población de altitud sobre si es mayor o no el riesgo cardiometabólico. Entonces muchas veces uno se queda como que tipo, o sea, un artículo me dice otra cosa y otro artículo me dice otra cosa. Entonces como que lo que tengo que hacer ahí es hacer una revisión sistemática en caso de hacer un artículo y en esa condenso la información de Bolivia, de Perú, de Ecuador, de Chile, etcétera, y uno todas las datas y tengo un resultado. Entonces mi resultado final me dice, realmente sí hay mayor riesgo metabólico a mayor nivel de altitud o no lo hay. ¿Ok? Entonces por eso es que los secundarios, a mi criterio, a mí me gusta más hacer esas porque te dan un resultado contundente. Y por eso también es muy importante y un error frecuente que pasa en nosotros, que muchas veces hemos escuchado, por ejemplo, nos dicen, te vi en un artículo, tal cosa. O sea, eso no me sirve de nada, porque también existen diferentes tipos de artículo y cada uno tiene una calidad o un objetivo diferente. Por ejemplo, lo correcto no sería decir, leí un artículo, sino decir, leí en una revisión sistemática como metaanálisis que me dice que el clopidogrel lo puedo aplicar en adultos mayores de 65 años porque tienen menor riesgo de menor riesgo de sangrado digestivo en comparación a la aspirina. Decir que, por ejemplo, leí una carta al editor que me dice que, no sé, que la miel de abeja cura el cáncer, por ejemplo. O sea, es una carta al editor, o sea, es lo más bajito en calidad que ya vamos a ver después. Entonces, también hay que especificar cuando hablamos qué tipo de estudios estamos hablando y qué tipo de artículo. ¿Okay? Es importante tomar en cuenta eso al momento de buscar información y de hacer lectura y de tomar decisiones en base a eso. Ahora, la otra clasificación que podemos tomar en cuenta es de si es transversal o si es longitudinal. Ojo aquí, porque existe un error frecuente en las tesis, que de hecho ya están publicadas y están en repositorios, pero consta ese error ahí. Y aquí les voy a explicar. Nosotros cuando hablamos de un artículo transversal, quiere decir como la palabra o como nos podemos imaginar un corte. Por ejemplo, decir, voy a hacer un estudio transversal de la sepsis neonatal en 2024-2026. Entonces, está bien, o sea, solamente es una corte. Es decir, yo no les hice seguimiento a esas personas. Yo no fui como que vi cómo evolucionaban al primer mes, al tercer mes, al sexto mes, sino que yo únicamente cogí los datos de la base de datos, me decía 2024-2026, corté ahí la información y lo que me salga lo presento. ¿Listo? Entonces, los transversales pueden ser descriptivos o analíticos. ¿Cuál es la diferencia? Yo cogí la parte de mi estudio sobre transversal, sobre sepsis neonatal, y voy a hacer algo descriptivo. Cuando voy a hacer algo descriptivo es algo más sencillo, o sea, yo lo único que voy a demostrar es porcentajes y frecuencias, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, voy a decir, la sepsis neonatal es más frecuente de tipo respiratorio o de foco respiratorio en comparación al foco renal. Eh, o, por ejemplo, la sepsis neonatal es más frecuente en hombres que en mujeres. O la sepsis neonatal es más frecuente en prematuros que en nacidos a término. Y así sucesivamente. Solamente porcentajes, por decirlo. Media, mediana, desviación estándar, estadística bien básica. ¿Ok? Solamente presento eso. Ahora, cuando hago un estudio transversal y analítico, uso estadística inferencial o estadística un poco más fuerte para poder determinar riesgo y causalidad. Entonces, hay que tomar en cuenta que no es lo mismo. Eh, Riesgo es, por así decirlo, me predispone a, y en cambio causalidad es de que si está presente, sí o sí, eso me lo va a provocar. Por ejemplo, el acné. Eh, entonces, el acné eh, yo tengo el gen que me provoca el acné, entonces ese gen vendría a ser la causa, porque yo tengo aquello que si está presente sí o sí lo va a tener.
O, por ejemplo, un cáncer por alguna mutación genética. Entonces, luego voy a decir, o sea, la causa de mi cáncer es esta mutación genética, porque si está presente esa mutación, yo sí o sí lo voy a desarrollar. ¿Listo? En cambio, cuando es riesgo, es como, por ejemplo, decir, si yo bebo mucho alcohol, me va a dar cirrosis. Miren que el alcohol no es una causa como tal de cirrosis, sino es un riesgo. ¿Por qué? Porque las personas que beben mucho alcohol, tan solamente el 10% llega a desarrollar cirrosis. O lo mismo, tan solamente el 30%, bueno, que también es bastante, de hecho, 30% de escritos bastante altos los valores. El 30% de las personas que fuman bastante llegan a desarrollar cáncer de pulmón. Entonces, si bien no lo desarrolla el 100%, sí lo desarrolla el 30% y es un riesgo, o sea, es una predisposición a yo adquirir una enfermedad o por una intervención o algo lo que yo me entonces, causalidad es de que si está presente sí o sí voy a tener, voy a desarrollar esa enfermedad y riesgo es que me va a predisponer a desarrollar esa enfermedad. Y entonces eso es lo que me ayuda a determinar el analítico. Ahora, cuando son estudios longitudinales, ahí sí yo hago seguimiento. O sea, yo cogí a mi paciente desde junio de 2026 y lo seguí hasta diciembre de 2026 y yo lo que voy viendo es, por ejemplo, para septiembre de 2026, un niño que yo estaba viendo sobre asma, vi que respondió bien al salbutamol, vi que los niños respondían mejor al salbutamol que al bromuro de hipatropio. Entonces, y para el mes de diciembre todo eso cambió y resultó que para el bromuro de hipertrofio hubo un mejor efecto a largo plazo en comparación a salbutamol. Entonces, eso es lo que hace un longitudinal, que también hay que tenerlo claro. Es como que le da el seguimiento a los pacientes. Nosotros conocemos tesis, usualmente la mayoría son transversales porque son mucho más sencillos. Generalmente los longitudinales se hacen un seguimiento de 1, 3, 5 años. Son mucho tiempo para hacer una tesis porque a veces me dan meses para hacer una tesis. Entonces muchas veces lo que yo hago es coger una base de datos y hacer un transversal. Más que todo es por facilidad entonces, generalmente las tesis son solamente transversales, pero lo que sí está prohibido, lo que es un error frecuente, es decir, hice un transversal prospectivo. No, o sea, eso no puede ser. O sea, transversal o es descriptivo, o es analítico, pero no puede ser prospectivo. Para ser prospectivo tiene que ser longitudinal. Y ustedes, si pueden, si gustan, pueden revisar en los repositorios, y eso pasa en cualquier parte del mundo, que uno lee y ve, dice, he hecho una tesis transversal, retrospectiva. Y no, o sea, no es así, no es porque uno se imagina, dice, no, como estoy cogiendo una data de 2024 a 2025 es retrospectivo, no es así. O sea, transversal escogí una corte de 2024 a 2025. Si quisiera hacerlo retrospectivo, tendría que haber hecho un seguimiento controlado, pero eso no fue lo que ocurrió. Lo único que hice fue que me iba a base de datos y ya. Entonces, eso como observación al momento de hacer tesis y que también les va a servir para estos temas de seleccionar información. Ahora, lo que hablábamos, la pirámide de evidencia. Bueno, aproximadamente existen como 10 o 15 tipos de artículos en salud, pero esos tipos de artículos es importante diferenciarlos porque cada uno tiene un objetivo diferente y yo tengo que elegir aquel que quiera responder mi pregunta o la que tenga mayor evidencia. Mire, esta es la pirámide de evidencia. Entonces, en la parte de abajo está lo que más hay en número de artículos publicados. Entonces, por ejemplo, sobre el dengue, existe un montón de artículos. Es el mayor número, es el mayor volumen de artículos, existen miles de artículos sobre ese tema, pero existen pocos de esos aplicados en pacientes. ¿Por qué? Porque el tema del dengue es algo que inclusive los de bioquímica o los que se dedican más al tema de estudios experimentales en otras carreras, pues lo quieren valorar para que en un futuro se pueda tener una aplicación clínica. Entonces, por ejemplo, actualmente para el manejo de dengue se usa la Wolbachia, tal vez alguien haya escuchado, pero bueno, es el tema de poder infectar a los mosquitos del dengue para que ya nos puedan contagiar a los humanos pues, puedan contagiar a los humanos de esa enfermedad. Es justo una revisión sistemática que nosotros estamos realizando ahora. Y miren que, por ejemplo, o sea, yo les digo con base de experiencia, nosotros estamos haciendo una revisión sistemática sobre eso y aproximadamente fueron 10.000 artículos, más de 10.000 de hecho, artículos que tenemos que estar depurando y hasta ahora no acabamos, pero que se alineen a nuestro objetivo de investigación que es más clínico.
Entonces, miren que nosotros de esa depuración, yo solamente voy 5.000 nomás depurando, pero de esas 5.000 solamente he escogido 5, o sea, 5 con aplicación clínica. De ahí la mayoría de ellos, o sea, es experimentales, que no van con lo que yo quiero, lo que yo quiero publicar. Entonces, es algo, un dato interesante que les comento, les comparto, para que se den cuenta que sí existe un alto número de estudios experimentales, pero no están hechos por los estudiantes de medicina, sino que están hechos por carreras como bioquímica o aquellos que hacen en el laboratorio. Existe un gran volumen de eso, pero nosotros tenemos que priorizar a aquellos que van allá a la práctica clínica. Entonces, en la parte más de abajo, con la menor calidad, pero el mayor número de artículos, son aquellos experimentales, seguido por aquellos de opinión. Entonces, con los de opinión son los tipos carta al editor, que son, también se los considera artículos, son, como lo dice la palabra cartas, aproximadamente un Word de unas 500 palabras, que opina sobre un tema, ¿ok? Yo les llamaría artículos de opinión a ellos. De hecho, mira, como dice aquí la palabra sin diseño, porque no es que de hecho, no tienen ni siquiera el IMRD que veíamos antes de los artículos originales, sino que simplemente es por así decirlo una opinión. O también entran aquí el caso de los reportes de caso, las series de caso, las revisiones bibliográficas o narrativas, etcétera. Entran en este escalón. Y posteriormente, sí le siguen los estudios observacionales, que es los que estábamos viendo antes, que eran transversales y longitudinales, que están más o menos en esta parte de acá. Ahora, antes de pasar a eso, me gustaría enfatizar que a pesar, o sea, uno como estudiante de medicina, y bueno, me imagino que varios de ustedes que están acá en un día de feriado, en una capacitación, están muy interesados en investigación, tal vez en publicar, entonces les voy a comentar algo. En estudiantes de medicina es muy común que empecemos publicando con una revisión narrativa o un reporte de caso o una carta al editor y está muy bien. De hecho, yo también lo empecé así y muchos lo hemos empezado con ello, con uno de esos tres. Está muy bien. De hecho, antes, la Helicobacter pylori empezó como una carta al editor. Las células del Langerhans, las células beta del Langerhans, que secretaban insulina, también empezó como una carta al editor. O sea, no, o sea, pero ¿por qué era eso? Porque eso pasó hace muchos años. O sea, hace muchos años atrás, de hecho, años atrás, era más común hacer investigación porque sabíamos muy poco. Eh, Más bien actualmente es como que nos hemos alejado un poco del tema de investigación, pero antes inclusive no había tanto problema con este tema de los Sage y eso. Entonces muchos de los médicos también eran investigadores y de hecho cuando tenían 25 años, 30 años, ya descubrían la Helicobacter pylori, ya descubrían la célula de Langerhans, también porque no se sabía mucho. Entonces apenas ingresó el microscopio, o sea, ya solamente era cuestión de ir, poner el tejido, observar y decir, mira, o sea, estas células en esta persona que tenía diabetes no tenían estas células D, pero en aquello que sí tenía diabetes, que no tenía diabetes sí tenía estas células, entonces posiblemente sean estas células que producen insulina. O sea, era un poquito más sencillo, no sé si me explico. Entonces, no está mal, o sea, si ustedes van a empezar a publicar, está muy bien que empiecen con cartas al editor, revisiones bibliográficas o reportes de casos, excelente. Y no por eso es menos, sino que muchas veces empezamos por ahí porque son más fáciles. Uno cuando empieza a publicar y quiere lanzarse de una revisión sistemática, a veces se cansa, porque una revisión sistemática de por sí demora en promedio de 1 a 3 años realizar, aproximadamente 2 años la mayoría de veces. Entonces como que uno va perdiendo la motivación porque quiere ver resultados rápidos. Entonces, si uno empieza con una carta al editor, con un reporte de caso o una revisión narrativa, está excelente, porque va a haber resultados rápidos. Una carta al editor la pueden tener lista en un día, 2 días, y la pueden enviar a publicar, y si es que tuvo todo bien, en unos 2 meses ya está publicada, y es como que eso motiva, dice, ah, no, mira, sí me fue bien, pero ahora quiero escalar, ahora voy a hacer un reporte de caso, ahora quiero hacer una revisión narrativa, después decir, voy a hacer un estudio original, y después voy a hacer una revisión sistemática. Entonces, está bien empezar así. ¿Listo? Y bueno, vamos ahora con los estudios observacionales que estábamos comentando. Entonces, acá entraban aquellos que eran transversales, longitudinales, que a su vez se determinaban en retrospectivos o retrospectivos o prospectivos. Y bueno, cuando estos estudios son tanto prospectivos como retrospectivos, son los estudios de corte. De hecho, estos son los que me dan causalidad como tal. O sea, eso es lo que me dicen realmente qué es lo que me causa una enfermedad. Y en cambio, los estudios de casos y controles son aquellos que me dan indicios de causalidad o también puede terminar riesgo con ellos. ¿Listo? Y bueno, también los famosos ensayos clínicos con lo que podemos validar o podemos valorar nuevos métodos de tratamiento, principalmente como por ejemplo vacunas, medicamentos, intervenciones, etcétera. Y
superior a ello está lo que yo les comentaba, que nos da resultados contundentes, que son las revisiones sistemáticas, principalmente si tiene metaanálisis. Ahora, no es de que, o sea, a veces no depende del investigador si va a tener o no metaanálisis de la revisión sistemática, sino que depende de cómo fueron obtenidos los datos de los estudios primarios, o sea, de lo que estaba acá abajo, depende de cómo se obtuvieron esos datos, para nosotros determinar si realmente podemos hacer metaanálisis o no. Es decir, no depende del investigador. Y no está mal publicar una revisión sistemática sin metaanálisis, sino que únicamente lo que uno hizo fue publicar con lo que tenía, y está excelente. Entonces, eso. Y por encima de las revisiones sistemáticas en las guías de práctica clínica. Entonces, ¿a qué objetivo queremos llegar con esto? Es de que si ustedes quieren priorizar información o qué es lo que tienen que priorizar a leer, recuerden que nosotros decíamos que aproximadamente cada día se publicaban 9.000 artículos. Entonces, tienen que priorizar ustedes lo que son guías de práctica clínica. Por ejemplo, si ustedes, y más que todo, yo comprendo que tal vez la mayoría son estudiantes de medicina, entonces con más razón deben priorizar guías porque hablan de temas que nos enseñan en privado, está excelente, que de hecho ya cuando uno se gradúa y todo, sigue leyendo sobre ello, que es por ejemplo hipertensión, diabetes, entonces lo que más tienen que dominar. Y la ventaja de la guía de práctica clínica es de que lo que te dice es qué nivel de evidencia tiene, o sea, qué nivel de calidad de evidencia tiene y qué grado de recomendación hay. Que eso ya lo vamos a ver después, cuál es la diferencia entre evidencia y recomendación y cómo ambas se complementan para tomar las mejores decisiones. Ya. Y bueno, acá tenemos únicamente como información, es una plataforma que seguramente ya muchos estarán relacionados o la habrán conocido, es este Ecuador. Es una plataforma que están como que los checklists de cada uno de los diferentes diseños de estudio que hemos visto anteriormente, que tienen que cumplir como criterios de calidad para poder publicarse en una revista. Por ejemplo, si voy a hacer un reporte de caso, tiene que tener los checklists de las guías Gale. Si voy a hacer un estudio transversal, tiene que tener los checklists de los Astrobe. Si es que voy a hacer un estudio de tipo revisión sistemática, tiene que cumplir con las guías Prisma. Entonces, ustedes pueden decodificar este código, entrar a la página o simplemente googlear y ahí van a encontrar esos checklists para que ustedes tengan como guía en caso de que quieran hacer un artículo, o también les va a servir como para tener como noción cuando vayan a leer artículos. Y miren, como les comentaba, existen diferentes tipos de artículos. Ya vimos que las guías de práctica clínica son lo ideal, lo que más tienen que priorizar, seguido por las revisiones sistemáticas con metaanálisis. ¿Cuál es la diferencia? Que las revisiones sistemáticas me responde una sola pregunta. Por ejemplo, me dice, la Wolbachia, ¿me sirve realmente para mitigar el dengue en una población? ¿Sí o no? O sea, solo me responde así súper claro, sí o no. En cambio, la guía de práctica clínica te dice cuál es lo mejor para diagnosticar, cuál es lo mejor para dar tratamiento, cuál es lo mejor para pronosticar, qué me dice sobre la epidemiología, etcétera. O sea, me responde muchas más cosas. Y por eso es que las guías de práctica clínica están elaboradas por decenas de personas, pero en cambio las revisiones sistemáticas, usualmente unas 10 personas suelen realizarlas. Los artículos originales son los estudios transversales y los estudios longitudinales, es decir, transversales de corte y casos y controles. Los artículos breves son como los artículos originales, pero más chiquitos. Por ejemplo, los artículos originales aproximadamente tienen 3.500 palabras, pero los artículos breves tienen aproximadamente 2.000 palabras. Los artículos originales tienen cuatro tablas, en cambio los artículos breves tendrán una o dos tablas. Y generalmente los artículos breves se publican cuando queremos enviar información o queremos publicar o dar a conocer algo que hemos encontrado, pero de manera más temprana. No podemos esperar a acabar el artículo original, sino que queremos lanzarlo rápido porque es algo llamativo, es algo interesante que ya la comunidad tiene que conocer y por eso lo publicamos como artículo breve. También tenemos la serie de casos, que actualmente ya se necesita 6 para hacer series de casos, por si acaso, porque también me llamó la atención a mí ese dato, que actualmente se están pidiendo las revistas eh, 6 para poder publicar la serie de casos, y después tenemos los reportes de casos que pueden ser en uno o dos pacientes con algún hallazgo atípico o llamativo. Después tenemos las revisiones narrativas, que son prácticamente resúmenes. Antes, estos de aquí estaban elaborados únicamente por expertos. Es decir, por ejemplo, un experto en enfermedad arterial periférica escribía un artículo sobre enfermedad arterial periférica invitado por una revista porque se lo consideraba experto. Tenía trayectoria de unos 20 o 30 años, pero actualmente ya es más típico que se hagan este tipo de narrativas, no necesariamente con ser expertos, sino necesariamente con la necesidad de que te invite a una revista para hacerlo. Y que está muy bien para cuando queremos hacer tipo un resumen. Las editoriales, que son, por así decirlo, las publicaciones de los editores o del cuerpo editorial de las revistas, posteriormente las cartas al editor, que nos sirven mucho para dar nuestra opinión o inclusive para notificar algún hallazgo erróneo en alguno de los artículos originales publicados o cualquiera de estos.
Los videos médicos que también se publican, no todas las revistas los aceptan, de hecho son muy poquitas las revistas que aceptan videos médicos, principalmente aquellas revistas que publican trabajos de tipo de ciencias quirúrgicas, que es más práctico, son principalmente ellos los que publican videos médicos y fotografías médicas que igualmente muchas veces son aquellas revistas de ciencias quirúrgicas o también revistas que se dedican al tema de ética o de ciencias sociales, porque como por ejemplo piden fotografías médicas que miran o que intentan transmitir cómo es la experiencia de un parto intercultural, por ejemplo. Y bueno, esto lo pueden encontrar en mi Instagram, no, mentira, en mi Instagram sobre investigación, que también tengo uno, que se llama JCB, Investigación en Salud. Entonces ahí nos responde algo. No todos los artículos cumplen un mismo objetivo. Cada diferente artículo, recuerden que cumple una función diferente. No es que un artículo sea mejor que otro, sino que cada una está más enfocada a un objetivo. Por ejemplo, los ensayos clínicos están más enfocados a tratamiento. Los estudios transversales están más enfocados a epidemiología. Los estudios de corte están más enfocados a determinar causalidad. Los estudios analíticos están más enfocados a determinar riesgo. Eh, y algo que podemos llevar como mensaje a casa de esta diapositiva es que miren que las revisiones sistemáticas están en todo. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, quiero llegar a un resultado contundente de algún tratamiento, pues voy a hacer una revisión sistemática, voy a averiguar todas las ensayos clínicos que existen en el mundo sobre algún fármaco que se hayan elaborado sobre el objetivo que yo quiero saber, así condenso toda la información y lo publico. Pero si lo que yo quiero saber es en cambio sobre epidemiología, solamente va a ser una revisión sistemática enfocándome en estudios de tipo descriptivo. Si quiero hacer una revisión sistemática diagnóstica, me voy a enfocar en aquellos estudios que se han hecho sobre pruebas diagnósticas. O sea, revisión sistemática me sirve para todo, para cualquier tipo de pregunta que yo tenga. Y la forma y por qué me sirve de todo es porque recuerden que las revisiones sistemáticas se basan en estudios primarios para llegar a tener a consolidar toda la información sobre un tema y llegar a una sola conclusión. Entonces, por eso la revisión sistemática me sirve para todo, pero si es que no encuentran revisiones sistemáticas, ahí sí tienen que recordar lo que hemos estado aprendiendo hoy, lo que hemos intentado aprender hoy sobre los diferentes tipos de artículos y lo que intentan responder. Entonces ya sabemos, transversales, temas de epidemiología o preventivo, analíticos, intentan ver riesgo, corte, intentan ver causalidad, ensayos clínicos, intentan ver tratamientos, pruebas, los artículos de tipo prueba diagnóstica, intentan eh, ver el rendimiento de una prueba y así sucesivamente. Ahora, algo importante que les va a servir cuando quieran hacer tesis también es el tema de Simago. Es una plataforma que clasifica los artículos según el nivel de calidad. Ahora, miren, aquí pueden decodificar el código por si lo desean hacer. Y lo que van a hacer, van a obtener ustedes aquí es los cuartiles de cada una de las revistas. Entonces, como yo les comentaba, o sea, lo que es lo ideal sería nosotros basar nuestra práctica clínica únicamente en revistas de tipo Scopus Q1 y como máximo Scopus Q2. Ahora, eso recuerden siempre una premisa, o sea, no toda regla tiene su excepción. Entonces, ¿cuál sería la excepción de esta regla? Sería que a veces la información local también tiene mucha validez. Puede que no sea Scopus Q1, pero si lo hice, por ejemplo, en Cuenca, o sea, tiene bastante peso porque eh, porque lo que lo hice en mi población con la que yo trabajo, si yo soy un médico de Quito, por ejemplo. Entonces y me encuentro un estudio sobre hipertensión arterial y lo que yo veo más es hipertensión arterial, pues a mí me va a servir mucho ese trabajo porque tengo información local. Puede que me digan puede que haya una revisión sistemática hecha en Europa o una guía de práctica clínica hecha en Australia, etcétera, pero el problema es de que puede que estén usando solamente datos que no corresponden a mi población y por condiciones de mi población pueden haber variedad, puede que lo que se aplica para Europa no aplica en mi localidad. Por ejemplo, el metamisol. El metamisol está prohibido en Inglaterra, porque el metamisol se ha visto que en la gente de Inglaterra les provoca leucopenia. Entonces, pero eso no pasa en nosotros los latinoamericanos, o es menos frecuente que pase en nosotros los latinoamericanos,
porque nosotros somos un conjunto de genes. Quiere decir que ellos, como son una raza más pura, por así decirlo, a ellos sí les afecta y les provoca leucopenia. Pero nosotros, en cambio, no nos va a provocar leucopenia y es un buen antipirético, inclusive analgésico también. Entonces, eso, la información local también es importante. Sin embargo, o sea, lo ideal de lo ideal sería que exista un artículo local, por ejemplo, hecho con, no sé, un artículo hecho en Ecuador y que esté en Scopus uno sería lo mejor, pero eso no siempre pasa. Pero si no llega a pasar, tengo que basarme tanto en lo local como en el cuartil. Entonces, yo aquí puedo encontrar el cuartil y a veces los directores de tesis dicen, no, de mi tesis tiene que poner solamente Scopus uno y no toca de otra que hacerles caso. Entonces, para nosotros poder encontrar artículos Q1, lo podemos hacer a través de esta plataforma. Ahora, ¿qué criterios de calidad hay para nosotros poder elegir los trabajos? Y es de que nosotros tenemos que ver de qué base de datos se escogió. Aquí voy a hacerles, ustedes mientras que yo les sigo explicando, les voy a pedir que puedan poner en el chat cuál era la mejor base de datos, la que tenemos que priorizar en salud, que es lo que habíamos hablado previamente. Lo otro es el cuartil, entonces ya sabemos cuartil, si es Q1 mejor, o si es que es información local, mucho mejor. Lo otro, el tipo de artículo. Recuerden que las guías de práctica clínica era lo principal, seguido por las revisiones sistemáticas, seguido por los estudios primarios, más abajo los estudios de opinión y más abajo los estudios experimentales. Entonces nosotros para la práctica clínica, para nuestros pacientes tenemos que precisar guías de práctica clínica. Lo otro, el objetivo de ese trabajo, porque muchas veces nosotros estamos buscando un artículo sobre, por ejemplo, qué es mejor? ¿Es mejor la escala de Alvarado o la escala IR? Y después vamos y mientras que estamos buscando información nos perdemos y vemos así otros artículos interesantes sobre temas interesantes y por eso nos perdemos, porque nos desviamos del objetivo. Entonces eso es algo importante, o sea, no desviarse del objetivo. ¿Ok? Y lo otro es el tema de financiamiento y conflicto de interés. ¿Qué pasa acá? Muchas veces las casas farmacéuticas financian algunos trabajos o medicamentos y eso representa un conflicto de interés. Por ejemplo, si una casa farmacéutica está financiando un ensayo clínico que me dice que el Ipixaban es el mejor medicamento en su grupo farmacológico, obviamente a ellos les interesa o les va a funcionar que el artículo diga eso, que la Pixaban es mejor que los demás, porque al final lo que ellos venden es la Pixaban, entonces van a tener más ventas si es que su artículo dice eso. Entonces también es algo importante tomar en cuenta el tema de quién financió ese trabajo y qué conflictos de interés puedan haber, porque también puede influir en los resultados. Lo otro, que es lo que se obtuvo, a veces, por ejemplo, pasa mucho que nosotros estamos haciendo un trabajo y lo que queremos saber es, por ejemplo, el riesgo, pero resulta que ese resultado solamente me daba información de tipo descriptivo. Y lo otro, la metodología que se ocupó. Por ejemplo, si estoy buscando un instrumento o una escala diagnóstica, bueno, más bien un instrumento, estoy buscando un instrumento y veo que tiene un alfa de compra menor a 80, como que tipo no me sirve mucho porque lo ideal es que tenga mayor a 80, entonces 0,80, perdón. Entonces como que también tengo que ver eso, dominar, o sea, saber un poquito de metodología para poder elegir bien mis trabajos. Ok. Voy a ver en el chat si es que se puede responder. Chévere, sí se ha respondido. Genial, sí. Chévere, Padme. Ajá, entonces nunca lo olviden. Padme es la mejor base de datos en salud. Y ahora, miren, a lo que yo les llegaba con respecto a que les iba a explicar de por qué sirven mucho las guías de práctica clínica. Recuerden que les decía que lo bueno es que nos decía qué grado de evidencia tenía y qué grado de recomendación, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la cuestión? La triada de evidencia, lo que me quiere decir o lo que me sugiere es de que no solamente yo digo, me encontré el mejor artículo y me dice tengo que implementar esta intervención en mi paciente, sí o sí, sino que también importa lo que el paciente diga. Por ejemplo, si es que me dice o sea, encontré los mejor artículo, la mejor guía de práctica clínica y todas coinciden que tengo que hacerle una cirugía de rodilla a mi paciente con artrosis de rodilla, entonces sí o sí le voy a hacer, o sea, no, eso no puede pasar porque también tengo que apuntar al paciente, mire, o sea, yo le sugiero que se haga una cirugía de rodilla porque tiene una artrosis y ya le hemos infiltrado, ya hemos usado fero, le hemos usado fisioterapia, hemos usado medicamentos, no le está funcionando, ya no nos queda de otra opción que hacer cirugía. Y, o sea, es lo que yo le recomiendo. Entonces, pero si el paciente me dice, no, o sea, no quiero hacerme la cirugía porque va a quedar mal, o sea, yo no tengo otra que respetar su decisión. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir la pirámide de evidencia. Entonces, busca la mejor evidencia que también tenga la preferencia del paciente, pero también la práctica profesional. Porque, ¿qué ocurre?
así como existen millones de artículos publicados, existen billones o hasta trillones de artículos que todavía no se han publicado y que necesitamos conocer. O sea, la brecha de lo que no conocemos es mucho más grande de aquello que sí conocemos. Entonces, muchas veces eso no se publica porque nosotros, o sea, nos han formado para ser médicos, o sea, para estar con nuestro paciente, para poner en práctica la medicina y no tanto para escribir artículos, y está muy bien, está excelente, o sea, creo que todos nos hemos hecho médicos por eso. Pero la cuestión es de que muchos también no saben cómo publicar sus resultados, o sea, tienen casos muy interesantes, tienen una data muy buena para publicar artículos, pero no lo hacen porque no es su objetivo. Entonces, el hecho de que no lo publican no quiere decir que no exista, pero sí es algo que se ignora, pero que hay que tomar en cuenta. O sea, por ejemplo, si es que yo tengo, no sé, resulta que un artículo científico me lanza la evidencia de que la cirugía es la primera opción, pero en mi práctica yo he visto que, por ejemplo, en pacientes con artrosis de rodilla tienen un beneficio o al menos prolonga el tiempo para la cirugía de 5 años si es que ellos realizan fisioterapia dirigida por un médico del deporte, pues está bien. Y, o sea, de hecho es algo que yo he visto en mi práctica clínica. Es muy frecuente que los pacientes con artrosis de rodilla no quieran hacerse la cirugía. Entonces tienes que dar una solución, o sea, ya no toca de otra. Entonces yo muchas veces lo que ha funcionado no ha sido las infiltraciones, ni las férulas, ni los medicamentos, sino que ha sido poder derivarles con un médico del deporte o un fisioterapeuta y al menos eso les prolonga unos añitos más para que tengan que hacerse la cirugía. Entonces también es importante tomar en cuenta la práctica profesional. U otro ejemplo claro y un término que tienen que sí o sí tomar en cuenta en su formación es el tema de la curva de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un ejemplo clarísimo de eso es los electrocardiogramas. Si mal no recuerdo, la curva de aprendizaje del electrocardiograma es de 120, es decir, que ustedes tienen que leer aproximadamente 120 electrocardiogramas para decir que son unos expertos en leer electrocardiogramas. Entonces, miren, realmente, por ejemplo, ustedes van y ya leyeron todos los libros sobre el electrocardiograma, ya lo dominan el electrocardiograma, han tenido la última actualización de ello, y su paciente les deja hacer un electrocardiograma, etcétera, les dio el consentimiento y todo. Pero si ustedes todavía su prueba de aprendizaje no es de 120 y llega solamente a 10, pues o sea, podrían cometer algún error, pero lo bueno es que somos estudiantes, bueno, son estudiantes, entonces todavía pueden contar con la ayuda de un docente que les revise y todo, hasta que ustedes puedan llegar a su curva de aprendizaje de 120, para que puedan cumplir con los tres criterios de la práctica basada en evidencia. O sea, no todo se basa en los artículos, sino que también se basa en la practicidad y en las preferencias del paciente. ¿Listo? Y por último, evaluar los resultados. Entonces, aquí es donde se debería responder qué escala será mejor en adultos, la AIR o la escala de Alvarado. Y es algo que vamos a hacer en la parte de práctica, pero ahora vamos a hacer una pequeño descanso mientras que ustedes hacen llegar algunas preguntas de la parte teórica. Primero pasar a la práctica, ¿ok? Entonces pueden ir dejando sus preguntas. Pueden dejar sus preguntas mientras que disfrutan de un video de Bieber, el famoso perrito. Pueden ir dejando las preguntas para después hacer la práctica, ¿ok? Voy a poner el video.
the same. Don't ever change. I want you just the way you are every day now. Say you stay, don't go away. I love you just the way you are, the way you are. The way you talk, the way you move closer, the way you kiss, the way you dip and start it. Every time I think about you, I want you just the way you are, just the way you are, the way you are. Bueno, estaba viendo por ahí algunas de las preguntas y Andrea nos dice que cuál es el número de palabras recomendadas para una revisión narrativa y en qué revista se puede publicar. Bueno, para una revisión narrativa, mira que nosotros presentábamos una diapositiva de Ecuador, que era como que las directrices para poder elaborar los diferentes tipos de artículos. Sin embargo, recuerden que lo que les comentaba es que toda regla tiene excepción y eso aplica ahí también. Lo que pasa es que en Ecuador, por ejemplo, no existen directrices para la elaboración de visiones bibliográficas. Sin embargo, de hecho, mira que existen para otros tipos de artículos, pero justamente para visiones narrativas no lo hay. Pero no hay problema, porque no existe unas directrices, pero sí existe una escala de calidad de 12 puntos, que es la que te cambio de enviar ahora, que es el mensaje que dice Sandra. Así se llama la escala de calidad. Es decir, puedes elaborar tu revisión bibliográfica, tal vez sin directrices, pero lo que te aconsejaría hacer es buscar revisiones narrativas de cómo las estructuran las personas, los otros investigadores, y después va a aplicar el Sandra, que sería como que la calidad, que lo ideal sería como los 12 de los 12 puntos. Y las revistas, tienen 38.000 opciones de revistas donde publicar. Lo que tienes que buscar es aquella que se alinee a tu rama. Por ejemplo, si es un tema de infectología, que sea una revista de infectología. Si es de cardiología, que sea una revista de cardiología, etcétera. O si no, si tú eres estudiante de medicina, que no lo sé, pero si es que lo eres, también existen revistas de estudiantes de medicina donde puedes publicar. De hecho, existen revistas de estudiantes de medicina que están indexadas a ese cielo, que ya es una buena indexación para empezar. Ah, hay otra pregunta. Dice, buenas noches, ¿qué revista nos recomienda para iniciar con una publicación de un reporte de caso? Bueno, puedes empezar con revistas de tu localidad. Bueno, por ejemplo, Ucuenca tiene su propia revista. Sería una buena opción. Puedes formar parte con algún docente. A veces también es lo que se hace. El estudiante de medicina le dice a un docente y el docente y juntos envían el artículo a la revista de su universidad o de su localidad. Si existe otra revista allá en Cuenca, también sería una opción. Acá en Loja también existen revistas locales que también están muy bien. O sea, también es como que no tenemos que ir de una al cuartil uno, porque a veces nos podemos desmotivar un poquito de tantos rechazos. Yo he tenido cientos de rechazos de las revistas, pero bueno, en eso está, o sea, seguir, ser perseverante, todo. Pero para evitar ese tema, lo que podemos hacer es siempre empezar con revistas, tal vez no con la mejor indexación, pero sí de nuestra localidad, que también contribuye mucho.
Buenas noches. Si quiero realizar un metaanálisis, necesitaría un número mínimo de uso de base de datos. Sí, según Cochrane, te pide que puedas hacer la búsqueda de información para revisiones sistemáticas de al menos tres bases de datos y esas tienen que ser, bueno, dos de tres tienen que ser al menos entre PubMed, Web of Science o Scopus. Tienen que ser dos de esas sí o sí. Eh, Muchas veces existen duplicados, o sea que, como les explicaba, a veces lo mismo que encuentro en Scopus también lo voy a encontrar en PubMed, pasa bastante seguido. Lo que pueden hacer en ese caso es usar Ryan para poder eliminar los duplicados. Pero sí, sí o sí tienes que mínimo escoger dos de esas tres para hacer una revisión sistemática con metaanálisis, Web of Science, Scopus y PubMed. ¿Cómo podría uno llegar a exponer su artículo en un congreso? Es una excelente pregunta. Miren que esa es otra opción como la podemos empezar a hacer investigación. Eh, lo que pasa que los congresos, bueno, a veces existen congresos hechos por estudiantes de medicina que son muy buenos. De hecho, yo he visto o sea, los que son más eh, por así decirlo, más exactos o los que son más justos, o sea, los que son más estrictos para medir calidad en los concursos científicos, en realidad son los que hacen las asociaciones científicas. O sea, son muy buenos haciendo eso, más que aquellos que ya son posgradistas o especialistas. Yo, o sea, sí he participado en procesos científicos así de especialidad y todo, pero los que más me ha costado o los que más me han exigido han sido los que hacen las asociaciones científicas de estudiantes de medicina. Entonces, pueden presentar en los congresos que realizan las sociedades o también FEDSOCE, que es la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Medicina. También lo pueden presentar ahí. Creo que actualmente lo hacen virtual, aunque también lo saben hacer a veces presencial, pero creo que este año va a ser virtual. También lo pueden presentar por ahí o también en su localidad. Me parece que allá está la sociedad, el capítulo Cuenca de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología también hace concursos de casos clínicos y de puestos científicos, que también es una buena opción. Y Victoria dice Ryan, ¿no, Doc? Sí, ajá, Ryan se llama. Así es la plataforma que nos sirve tanto para hacer revisiones sistemáticas con metaanálisis, scoping review o revisiones narrativas. Para cualquiera de esos tres nos ayuda mucho Ryan. Y es gratuito. También existe una cuenta pago que nos da más ventajas, pero sí nos da bastantes facilidades la cuenta gratuita. Desde quisiera iniciar a publicar qué es lo que quería y qué es lo que quería. Y yo empecé, mi primer artículo fue sobre broncoconstricción inducida en ejercicio en niños, que antes se le conocía como asma inducido por ejercicio. Lo que pasa es que yo veía que había muchos niños, inclusive adolescentes, que después de jugar fútbol, como que empezaban a toser mucho, pero a los 10 minutos ya se les quitaba. Y después, por casualidad, en un libro de semiología, encontré que eso se llamaba broncoconstricción inducida por ejercicio. Y después hice como que una actualización, pues, que fui y vi que ya no se le llamaba asma inducida por ejercicio, sino que lo correcto era llamarle broncoconstricción inducida por ejercicio. Y ahí pues me pareció interesante publicar sobre eso, porque de hecho hay médicos que se me ríen cuando les digo es una broncoconstricción inducida por ejercicio, piensan que es broma, pero ya después de que leen los artículos se dan cuenta que es verdad. O sea, existe eso, broncoconstricción inducida por ejercicio, y que se lo puede manejar fácil, solamente con salbutamol. Entonces, o sea, mi primer artículo fue sobre algo que yo observé que ocurría bastante, que muchas veces te hacen así las ideas. O también puedes ayudarte de docentes. Por ejemplo, si te interesa cardiología, los cardiólogos ya tienen de por sí muchos temas así interesantes sobre cardiología, los pediatras también, que nos puedan a generar la pregunta de investigación. Y te puedes quedar del pico y el final para poder generar tu pregunta y ver qué tema nos puedes abarcar. Okay. Entonces, Mateo, no sé si estaría bien para que vayamos a la parte práctica. Claro que sí, me parece que ya se han abordado todas las preguntas que estaban hasta ahora. Ok, entonces, dale, ahorita vamos. Eh, Ideales que puedan estar en su computadora. Eh, Vamos a hacer sobre este tema de las escalas, a ver cuál es mejor, si la escala de Alvarado, que siempre nos enseñan empeorado, o si existe, o la idea ir sería mejor. Ahorita lo vamos a determinar. Y bueno, antes de ello, no sé si se ve mi diapo.
Justo la del PeopleDoc, sí, sí se ve. Justo ahorita estamos con los Dex Image. Ok, es una diapo de DexMesh, ¿verdad? Sí, Doc. Ok, entonces, bueno, como vimos que Palm era la ideal, la principal, vamos a practicar en esa base de datos y también vamos a practicar en Open Evidence, porque esa en cambio es la principal IA que deberemos manejar. Está el código QR, también les voy a pasar por el chat para que puedan entrar directamente. Lo ideal es que estén desde una computadora. Entonces, miren que los DEX y Mesh únicamente los ocupamos para Palm. Si ustedes van a hacer búsqueda de información en Spock, Google Science u otras plataformas, únicamente pueden usar palabras clave libre. Pero DEX Mesh usa esa terminología, que por así decirlo es como su idioma, para que sea más controlada la información que vayan a encontrar. Sin embargo, también podemos usar palabras clave libres en Padme, porque a veces no existen DEX o Mesh para todo lo que queremos buscar. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, tal vez Mateo se ve ahorita mi página de Dex, Sí, o Doc. solo se Sí, ve la de... Sí, sí, sí ok. se ve, Doc. Entonces, ok. Entonces, por ejemplo, aquí vamos solamente para saber qué es lo que nos lanza. Vamos a ver, por ejemplo, la palabra apendicitis. Y miren que, por ejemplo, si existe ese término, me lo lanza en inglés, en español, en portugués y francés, pero en Padme siempre usamos en realidad en inglés. Y algo interesante de esto es de que también podemos usar los sinónimos, porque por ejemplo, a veces no siempre está con la palabra exacta con la que lo busco. Puede que algunos hayan usado la palabra apéndice, por ejemplo, pero no apendicitis. Entonces, para que no se me escape eso, tengo que buscar los sinónimos. Entonces, en detalles ya está la palabra en inglés. Ahorita vamos a ver la jerarquía. Y miren, por ejemplo, eh, acá hay otros sinónimos que podríamos usar. Peritonitis, por ejemplo, como que no entraría mucho en nuestro tema. Neoplasia del ciego, tífilis, creo que ninguno de esos realmente entraría. Creo que nos podríamos quedar solamente con apendicitis. Pero en algunas cuestiones pasa, como por ejemplo, vamos a ver, vamos a ver otro término solamente para tomar en cuenta. Tratamiento. Entonces, miren, por ejemplo, en la palabra tratamiento, si yo quiero hacer una búsqueda con ese término, abarca todo para que no se me escape ningún artículo, por así decirlo. Entonces voy a usar también los términos similares, que los pueden encontrar aquí en el texto. Por ahorita vamos a practicar solamente con lo más sencillo, es una búsqueda bien sencilla, para que quede claro. A veces las búsquedas avanzadas ya es cuando tenemos un poco más de práctica. Entonces vamos a abrir nuestro Palm y les voy a pasar el link. Entonces vamos a hacer algo bien, bien, bien fácil así para... ¿Ya? Entonces vamos a ver sobre apendicitis, que es una de mis palabras. ¿Ya? Ahora, nosotros, recuerden, el de Image solamente para PAD. Ok, ya para las otras bases de datos o buscadores o portales usamos palabras claves libres. Entonces, Dex Image solamente para PADME, pero en PADME sí podemos usar palabras clave libre también. Por ejemplo, si alguna palabra no existe aquí, sí la podemos aplicar igual. Por ejemplo, vamos a ver si existe Alvarado en Dex Image. Y miren, por ejemplo, esa no existe. Eso no quiere decir que no la puedo usar. Sí la puedo aplicar. De hecho, la voy a poner. Ahora, eso. Antes de continuar con ello, ya vimos los términos, ¿verdad? Entonces, tenemos que también manejar los operadores booleanos. Vamos a hacer una breve revisión de esto. Respecto a los operadores booleanos, bueno, son en realidad cinco, pero los tres principales son estos, y de esos tres solamente estos
Estos dos son los que más se usan en la vida real, el AND y el OR. Ahora, ¿qué quiere decir cada uno? El AND es de inclusión, quiere decir que mi búsqueda tiene que incluir tanto la palabra COVID como la palabra diabetes. O sea, los dos términos que yo pongo en común. Lo que está en rojo es lo que va a incluir. Es decir, que si ese artículo solamente tiene la palabra COVID pero sin diabetes, no va a estar incluido. O si tiene la palabra diabetes pero sin COVID, no va a estar incluido. Si es que ocupo yo el operador booleano AND, tiene que estar incluida ambos términos en la búsqueda. Y también tenemos el término OR. OR quiere decir que puede tener solamente la palabra COVID, o puede tener solamente la palabra diabetes, o puede tener ambos. O sea, incluye más esta información. Y el not es que quiere decir que una palabra la excluye. Por ejemplo, puedo incluir diabetes, pero que no aplique el término niño, porque no quiero saber en este momento de niño, quiero saber solo en adultos, entonces puedo aplicar el not. O por ejemplo, puedo poner solamente diabetes y not insulina, porque solamente quiero saber de la tipo 2, entonces me excluye todo lo que es que tenga que ver con insulina. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que más usamos? En realidad es el AND y el OR. Solamente esos dos son los que más usamos. El lore abarca más y el and abarca algo más específico, abarca el conjunto. Y también existen otros símbolos que pueden manejar, a veces los usa para búsquedas avanzadas y todo, que, o sea, yo honestamente no las aplico mucho, más uso solamente estos dos términos, con esto tengo más resultados. Eh, pero bueno, o sea, también es importante conocerlas. Por ejemplo, esto es cuando queremos, se le conoce como truncar una palabra, por ejemplo, biblio. Entonces, biblio lo explico para que me abarque más palabras que inicien con estas letras. Entonces, biblio, por ejemplo, puede ser bibliografía, biblioteca, etcétera. O cuando no quiero especificar algo, por ejemplo, no quiero explicar si quiero decir de hombre o mujer, entonces solo pongo ni y cuando pongo el signo de interrogación, puede ser niño o puede ser niño. El porcentaje lo ponemos unido a tres palabras cuando no nos importa el orden con el que queramos que aparezca. O sea, puede venir primero más, o puede venir primero index, o puede venir primero body. Con que estén las tres palabras es lo que yo quiero saber. Entonces, ¿cómo hago eso? Solamente le pongo el de porcentaje antes de cada palabra y ya me va a dar diferentes opciones. O sea, puede empezar por body, puede empezar por index, puede empezar por max, pero lleva las tres. ¿Ok? Y también abajo tenemos algo que sí es importante para Padme, y es de que las palabras, a veces hay términos, como por ejemplo perímetro abdominal, miren que son dos palabras, pero que ambas juntas son un solo término. Quiere decir que no quiero saber solo perímetro o no quiero saber solamente abdominal, porque perímetro abdominal es el término compuesto que quiero conocer, quiero saber ese concepto como tal, o síndrome metabólico. Entonces no puedo separar o no puedo hacer que la plataforma me entienda que yo me estoy refiriendo solamente a síndrome o solamente a metabólico, sino que tengo que hacer entender que me estoy refiriendo a ambas palabras como uno solo. Entonces síndrome metabólico debería ir dentro de paréntesis. Lo mismo, perímetro abdominal debería ir dentro de paréntesis. Y son tres palabras también. O sea, ¿para qué menciono los paréntesis? Para unir palabras unidas con un mismo significado, para que no se vaya a confundir la plataforma. Y en cambio los paréntesis me sirve cuando quiero colocar unir diferentes fórmulas de búsqueda. Por ejemplo, diabetes y COVID, que estén ambas juntas, pero que no estén ni... ¿Listo? De todo esto, o sea, lo que más nos va a servir y lo que vamos a utilizar ahora, porque es lo más frecuente, lo con lo que tenemos que empezar es el AND, el OR bueno, estos de aquí los, que se me fue el nombre. Ok, entonces vamos a empezar ahorita. Vamos a ver, por ejemplo, queremos saber sobre apendicitis, Alvarado, y vamos a ver la otra escala que parece que era el ahí. Vemos si está esta búsqueda. Ya, 49 resultados, vamos a ver si. Pues, ya, por ejemplo, el AIR no está. Entonces vamos a buscarlo en inglés. Ah, en investigación les recomiendo como traductor que se llama DeepL. No es 10 de 10, porque sí hemos intentado utilizar para poder traducir artículos completos y no nos da muy buenos resultados, pero sí nos sirve para una búsqueda, para palabras, sí nos sirve. No es de 10 de 10, pero sí es mejor que el de Google al menos.
y es gratis. Ahí les envío el link. Entonces aquí vamos a poner el significado de la ira. Doctor, tengo una consulta. Ajá, dime. Yo no estoy utilizando exactamente un tratamiento para el ejemplo, sino que estoy como utilizando como dos aplicaciones como una comparación entre el tabaco y el tabaco electrónico. No importa en qué orden lo ponga, ¿no? Como lo que voy a comparar y, 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 y la intervención no importa el orden que yo piense en que lo voy a utilizar, ¿verdad? Claro, para la búsqueda, lo ideal, si está en Deximesh, sería que lleve el orden así exacto. Literal, o sea, solamente se debería copiar y pegar así como si está en Dexmesh. Si no está aquí, si solamente es una palabra libre, ahí sí no hay problema en el orden. Es una Ya. buena pregunta. Sí, no, lo que pasa es que lo busqué, las palabras las busqué como por aparte, primero el cigarrillo electrónico y me salió como varias palabras, o sea, no me salió solamente como la opción del cigarrillo, sino que me tildó como fumar cigarrillos, sistemas electrónicos de liberación de nicotina, entonces como no, creo que es mucha información y no sé si tenga que ponerlas todas como para que me discierne y me salgan pocos artículos en PubMed. Ah, claro. Sí, ahorita de hecho puse la búsqueda de cigarrillo electrónico y salen tres opciones. En realidad, sí, deberían aparecer las tres. Las tres en inglés y unidas por and. Ya, y todo, gracias. Ok. Ahorita vamos a hacer una sencilla, primerito. Solamente vamos a aplicar Alvarado, and y miren que por ejemplo, esos dos son términos libres, no hubo Dex y Mesh, entonces vamos a usarlos como libres. Y el apendicitis sí es un término Dex. A ver si nos sale algo. Entonces nos sale 52 resultados. Y entonces también podemos limitar esa información por el día en que por el año en el que se publica, si queremos el texto completo o si es que solamente queremos el abstract. También aquí podemos elegir el tipo de artículos que queríamos. Entonces, recuerden que la que nos daba resultados contundentes eran las revisiones sistemáticas y metaanálisis. Entonces, lo ideal sería poder marcar esas y nos sale dos resultados. Entonces, por ejemplo, me parece que esa nos va a responder cuál de las dos es mejor. Miren, por ejemplo, si ustedes quieren ver, tal vez no dominan mucho el inglés como yo, pueden hacer clic derecho y poner traducir a español y ya les sale. Y algo interesante que sale acá es que miren, por ejemplo, este está hecho en mujeres embarazadas, pero más seguramente va a estar hecho en adultos. Entonces vamos a ver qué nos dice este de acá. Y vamos a ver qué nos dice el abstract. La puntuación ahí tiene una mayor capacidad diagnóstica que la puntuación Alvarado. La puntuación ahí construye una base segura y eficaz para el manejo certificado del riesgo del paciente con sospecha de apendicitis. Puedo leer todo el artículo, me va a tomar mucho más tiempo, pero como estamos haciendo una práctica, para no quitarles todo el lunes de feriado, vamos a leer solamente el abstract, pero sí, o sea, realmente esto es cierto. El AIR es mejor escala diagnóstica que la escala de Alvarado, y de hecho es algo de lo que quería
llegar con ustedes, no solamente porque lo acabamos de leer ahora, sino que es algo que ya lo habíamos sabido desde antes. Y de hecho, en el internado me tocó presentar sobre esto. Y en el 2021, si mal no recuerdo, 2022 se publicó la guía de práctica clínica de Jerusalén, perdón, en que es como que todos los cirujanos o los más así pioneros del mundo se reunieron en Jerusalén y habían acordado o habían determinado que el AIR era mejor escala diagnóstica que la escala de Alvarado. Sin embargo, en pregrado, de hecho a mí también me enseñaron que era la mejor escala, pero no es tanta verdad, sino que la de Alvarado es más conocida, entonces por eso se la usa más. Entonces, la de AIR es más, o sea, no solamente porque lo leo hasta ahora, ya lo he revisado antes, ya lo he revisado así a texto completo y todo. Y sí, o sea, realmente la de AIR es mejor. Ahora, en la práctica clínica, ¿qué es lo que se recomienda más hacer? Es de que usen ambas. ¿Por qué? Si es que recuerden que nuestro ejemplo del día de hoy era como que tipo, o sea, un docente me dijo que era mejor la Alvarado y el otro me dijo que era mejor la de la IR y no sé a cuál que se le caso. Bueno, lo que me dice la evidencia es la de la IR. Pero a veces en la vida real los docentes están un poco. Y para no meterse uno en problemas, o sea, como que tipo cuando no, ya, o sea, como que tipo le dices, ya, sí, apliqué la escala de Alvarado y me salió tal puntuación, así que si tiene apendicitis, pero también apliqué la de ahí y tiene tal puntuación. O sea, apliqué ambas y ambas me sale como apendicitis. Pero ya cuando ustedes sean profesionales, sean especialistas, sean cirujanos, ahí sí ustedes ya se basan más en evidencia y claro, no dejando de lado también las otras dos condiciones de la triada de evidencia y también siempre escuchando a los colegas, que también es importante trabajar en equipo. Y bueno, eso es con respecto a la respuesta del aire. ¿Listo? Y algo más que queríamos hacer era practicar con la IA. Entonces vamos a hacer la práctica con Open Evidence. Yo sé que lo que acabamos de ver es así una búsqueda bien sencilla, pero créanme que a este punto, o sea, es que es suficiente. O sea, que vayan con esto a casa es ya una gran victoria. Y lo que pueden hacer ahora es buscar más videos en YouTube que hablen sobre este mismo tema. Yo lo que más quise hacer ahora es hablarles aquello que no van a encontrar en YouTube. Eh, pero todo lo demás, como para hacer fórmulas grandes de búsqueda, lo van a encontrar en YouTube. Pero con que hayan llevado a casa todo el mensaje de todo lo que hemos aprendido hoy es muchísimo. O sea, son cosas que no van a aprender afuera. Y en cambio, lo que ya queda de aquí en adelante lo van a encontrar en YouTube. Eh, entonces, vamos solamente a concluir con este de Open Evidence. Y, y nada, o sea, vamos a ver, aquí yo les quería mostrar algo. Yo les decía que acá en Open Evidence lo bueno era de que, de que nos permitía, lo bueno era que nos permitía información generalmente proviene de Palmer o también de la FDA y de organizaciones. Entonces, eso era lo bueno de esta IA. Yo sí he usado así como 15 IAs, he intentado buscar cuál es la mejor, pero no, o sea, realmente esta de aquí de OpenAI es la que más rendimiento tenía. Y miren, algo interesante que también tienen que conocer es que, ¿por qué es tan buena esta IA? Porque está afiliada a JAMA, a la New England Journal of Medicine, que son las mejores revistas científicas en medicina, son PUN, a Cochrane, y por ejemplo, en cirugía, la mejor es esta. En medicina interna, si mal no recuerdo, también parece que era la de acá. Cochrane es la pionera en medicina basada en evidencia, como les comenté, desde hace 30, 40 años que la que inició con esto. Entonces, por eso es tan buena IA. También trabaja con la Mayo Clinic, si mal no recuerdo, que estaba por acá. Entonces, de hecho, esta debería ser pago, pero se la hace gratuita por el tema de compartir siempre conocimiento. Entonces, eso. Ahora, les voy a indicar algo interesante que también no lo van a aprender afuera, lo van a aprender únicamente acá en el curso. Y les voy a ser honesto que yo a veces sí uso chat, pero no uso chat para que me responda directamente las preguntas, sino que yo los ocupo para que me ayude a hacer el prompt para Open Evidence, ¿ya? Entonces ahorita la voy a utilizar. Entonces, lo que yo le pido generalmente al ChatGPT es de que me ayude a hacer el prompt, que también lo puedo hacer yo, pero me va a demorar mucho tiempo. Entonces, para agilizar la práctica, pues sí le pido a él que me la haga todo el contenido. Entonces, lo que sí tenemos que considerar para hacer un prompt es qué rol le voy a pedir que tenga el chat, cómo quiero que se comporte. Entonces, por ejemplo, le voy a decir, actúa como un experto en mi investigación
medicina basada en evidencia y cirugía. Entonces ya le puse su rol, ¿verdad? Ahora, la pregunta con lo que ya, con de lo que estábamos averiguando, ¿verdad? Sobre la escala de Alvarado y la de la IR. Entonces, para saber qué, qué escala diagnóstica tiene mejor rendimiento entre la escala de Alvarado y la de respuesta inflamatoria en apendicitis. Términos o palabras clave, como por ejemplo, si yo fuera a hacer esta búsqueda en PubMed, le podría pedir que me haga la fórmula de búsqueda a la grande, es decir, usando los trocantes y todo. Le puedo pedir básate en los términos de DexMesh para hacer la búsqueda, usa los operadores booleanos, usa los símbolos, usa los trocantes, todo para que me quede bien la revisión. Entonces también es algo que se puede hacer. Eh, Sin embargo, ahorita lo voy a pedir solamente para Open Evidence, entonces no va a haber no le voy a pedir ahorita términos. Eh, Base de datos, bueno, voy a pedirle, bueno, de por sí en Open Evidence ya me va a lanzar datos de buena calidad, entonces no le voy a especificar eso. Resultados, ya, verán, en resultados, miren que en Open Evidence también le puedo pedir que me genere un algoritmo o que me genere unas tablas. Entonces, por ejemplo, le voy a pedir que genere un algoritmo diagnóstico. También le puedo pedir eso a Open Evidence, no solamente preguntas de tipo texto. Limitaciones, por ejemplo, limítalo a adultos y el prompt, que es lo que voy a obtener ahorita. ¿Ok? Entonces, genera el prompt genera el prompt, ¿no? Para Open Evidence, ¿ya? Porque, o sea, yo sí uso el chat, pero no para preguntarle a él, sino que me diga, o sea, para que él me genere el prompt para preguntarle a Open Evidence, porque Open Evidence realmente me da buenas respuestas. Entonces, miren, ahí me lanza todito. O sea, para no yo no estar redactando todo esto y todo, él ya me lo hace por mí. Y yo solamente voy, copio, lo pego y lo lanzo. Antes solamente me lanzaba 6 referencias bibliográficas, ya actualmente me he dado cuenta que llega inclusive a 12. Todo depende de qué tan bien esté hecho tu prompt, ¿ok? Entonces, generalmente cuando lo hago con otra guía, como chat, sí me lanza bastantes referencias. Vamos a ver cuánto nos lanzas ahora. Y otro punto, sí he intentado también usar Gemini o Cloud para hacer solamente las fórmulas, solamente los prompts, pero, o sea, dicen que Cloud es mejor, pero a mí me da mejor resultado chat. Creo que ya depende de cada uno. Entonces, miren, si les genera también la tablita el, el Open Evidence. Vamos a ver si nos genera el algoritmo también. Si fueran a hacer un artículo como una revisión, pues ahí sí no va a servir mucho esto, pero ahí sí les va a servir más hacer las búsquedas largas, pero ese como está enfocado más a que ustedes lo puedan aplicar en su práctica clínica, pues va a ser más que suficiente. Entre más rápido tengan resultados, mejor. Entonces, miren, que está escribiendo casi de como 2, 3 hojas, porque está bien hecho el prompt. Entonces, eso. Tenemos a que acaba de hacer. El ahí debe preferirse actualmente sobre la escala de Alvarado en población adulta con sospecha de apendicitis aguda basada en mayor capacidad descriptiva, especificidad superior en alto riesgo, mayor estratificación de riesgo, recomendación de guías internacionales y reducción de la apendicectomía. Nivel de evidencia 1A, recomendación fuerte. Entonces hemos aprendido que la escala de Lair es mejor para apendicitis aguda.
Eso, chicos. Entonces, nada, hemos aprendido a usar Open Evidence y PubMed, que es lo principal. Y, o sea, miren que todo esto igual es muy necesario aprender temas de investigación porque a veces sí se equivocan, por ahí pueden haber pequeños errores, pero eso ya lo hacemos cuando hacemos una lectura un poco más minuciosa. Pero como primer tacto, primer contacto nos sirve muchísimo esto. Entonces, si tengan alguna pregunta, con todo les voy a dejar mi contacto por acá. O si ahora no se les ocurre la pregunta. 593-816 1. Sí. Chicos, entonces ahí les dejo mi contacto, a ver si ahora no hay preguntas, pero nada, si es que por ahí se les ocurre alguna, también la pueden pedir. Voy a dejar de compartir. Bueno, Doc, bueno, primero agradecer por esta magnífica ponencia. En base a cómo realizar una búsqueda adecuada, creo que todos nos llevamos a la casa cuál es la base de datos que siempre tenemos que tener en cuenta. Y demás conocimientos de lo que usted nos ha impartido el día de hoy. Realmente es un apoyo para de la investigación y la ciencia. Y le agradecemos muchísimo, doctor. A continuación vamos a esperar vamos a esperar unos minutitos tal vez si tienen preguntas los chicos. En caso de que no, pues ya daríamos por finalizada la charla. Ya se mandará también, chicos, el de asistencia final. La palabra clave en este caso es booleanos, ¿sí? Si no saben escribir, no cuenta como asistencia ya porque el doble lo mostró muy bien. Entonces, eso chicos. Entonces, vamos a esperar un momentito para ver si hay preguntas de parte de los chicos. Está bien, genial. Y bueno, por ahí también siempre estamos haciendo como proyectos multicéntricos, así de investigación, así que si alguien desea formar parte y todo, claro, ya les estaré diciendo a los chicos de Asociación Cuenca para que se contacte con ustedes y los puedan invitar a formar parte. Por ahí tenemos uno que queremos hacer sobre migración, sobre el impacto en la salud por la migración, sobre esto de las vacunas y la inseguridad, también otros de cambio climático, etc. Pero no salen porque lo estamos esperando el comité de ética. Pero en cuanto salgan para que se unan y podamos seguir haciendo ciencia en Ecuador. Muchísimas gracias, doctor. Sin duda ahí le estaremos molestando de parte de la asociación. Chicos, bueno, dijeron que se les cortó. La palabra clave era booleanos, ¿sí? Entonces, eso. Y si tienen chicos preguntas igual, por favor déjenlas en el chat.